El tema que yo quiero hablar se llama Despierta en mí tu ¿qué? Tu voz. Yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué, Sari? El mismo Jesús, dice la palabra de Dios, que Él era el sembrador. Que Él venía y traía la semilla y la tiraba, y alguna semilla caía en tierra fértil. ¿Tierra qué? Tierra fértil, tierra buena, y daba su fruto, y daba su fruto a su tiempo. Pero muchas de las semillas caían en lugares incorrectos y no daban su fruto y se les robaba su fruto. Yo le decía, yo llegué a entender como pastor que mi responsabilidad en una iglesia es sembrar la semilla, es dar la palabra y lanzarla. Habrá gente que le hará caso, habrá gente que en la adoración se postrará y habrá gente que estará con los brazos cruzados. Habrá gente que aprovechará y levantará las manos y cantará y llorará como Jenny y dará el testimonio de alegría de lo que Dios ha hecho. Y habrá gente que no creerá, que no entenderá, que se hará locura lo que hacemos como iglesia. Habrá gente apática, habrá gente alegre, habrá gente gozosa, habrá gente indiferente. Crecerá juntamente el trigo y la ¿qué? Y la cizaña. A veces uno nada más quiere seleccionar el trigo y dejar pasar a tocar a los del trigo nada más, y dejar servir a los del trigo nada más, y dejar ser líderes solamente a los del trigo. Pero ¿sabe qué? Dentro de todo, al liderazgo, familia, iglesia, en todo, en el trabajo, siempre habrá trigo y siempre habrá ¿qué? Hasta que llegue el tiempo en el que el Rey de Reyes y Señor de Señores divida el uno del otro y se marca una diferencia. Yo quiero que prestes mucha atención a este video. Voy a poner el primer video, por favor, antes del versículo. Quiero mostrarte cómo el corazón del hombre poco a poco se va envenenando y se va haciendo más duro y más difícil, aún en medio de una familia. Apáguenme las luces, por favor, del arco y de aquí. Preste mucha atención al primer video. No te preocupes, mamá. Mariana, Sí, amor. ¿qué es esto? Es tu favorito, Carlos. Está quemada. ¿Acaso es muy difícil hacerme una comida sencilla? Carlos, por favor. Todo lo que pido es llegar a la casa y tener una comida caliente y rica. ¡Caliente, no quemada! Sí. ¿Es mucho manejar para ti? ¿Eh? No. Te hago otra. Papá. Hija, vete a tu cuarto, por favor. ¿Por qué lo haces? Lo haces a propósito, ¿verdad? No. ¿Quieres que me enoje? No. ¿Quieres que vea a la niña? Para que te quiera más. No. Para que seas la víctima como todo el tiempo, ¿verdad? No Mira, quiero, está no. quemado, Mariana. Te voy a hacer Está algo quemado. de Es nuevo, mi... de ¡No nuevo. lo quiero! ¡Es mi dinero, más nada! Es lo que haces. ¿Qué estás haciendo, Mariana? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres que te pegue? Dime la verdad, Mariana. Papá, detente, por favor. Déjame. Te amamos. Papá, por favor. A Dios no le gusta esto. Te amo, papá. Dios nos cuidará. Perdóname, chiquita. Perdóname. Por favor. Santiago, yo estoy tan emocionado de dar este versículo. ¿Sabe por qué? Porque
me gusta dar el mensaje, pero me encantaría y me gustaría tanto que la gente lo aproveche. Porque usted tiene la opción de venir igual y salir diferente, o venir igual y salir igual, ¿o qué? O peor. Dice Santiago, capítulo 3, versículo 7. Si usted le quiere tomar una foto a esta versión, subrayé algunas palabras que para mí yo siento que son importantes. En la versión traducción en lenguaje actual dice, si alguno de ustedes dice dos palabras. ¿Cuáles son esas dos palabras? Sabio y entendido. Entonces, ¿qué? ¿Está leyendo usted bien conmigo? Si alguno de ustedes es ¿qué? Sabio y entendido, entonces demuéstrelo. Pregúntale que está a tu lado, ¿tú eres sabio y entendido? Otra vez, pregúntale que está a tu lado, ¿eres sabia, eres sabio y entendido? Ahora contéstale y dile, demuéstralo. ¿Sabe por qué? Porque podemos tener un alto concepto de nosotros mismos, que sentimos que estamos en lo correcto, que nuestro pensamiento, nuestro corazón nos dice, tú estás bien, tú tienes la razón, tú estás en lo cierto, tienes motivos, tienes razones para estar de esa manera. Pero dice la palabra de Dios, si te crees demasiado sabio y demasiado entendido, entonces tienes que demostrarlo. ¿Sabe cuántas personas se creen sabios en su propia opinión? ¿Sabe cuántas personas no quieren escuchar consejo? Y cuando les das el consejo, aún así siguen haciendo lo mismo. Aún así no cambian su parecer, ni cambian su decisión. Dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstralo haciendo el ¿qué? Haciendo el bien y portándose con humildad. ¿Sabe cuán difícil es a la gente hacer las cosas bien y portarse con humildad? Reconocer sus errores. Reconocer cuando está mal. Ahorita vimos un video y qué padre que el papá diga, sí, hijita, es cierto, perdónenme, necesitamos a Dios en nuestro corazón. Eso sería el mejor de los casos. Pero no siempre un hombre actúa así. Él tiene la opción. Este padre tenía la opción de seguir golpeando a su hija, de seguir maltratando a su esposa o detenerse, ponerse a pensar, tomar una decisión. ¿Tomar una qué? Una decisión. En nosotros va a haber la misma opción. Usted va a venir a la iglesia y se le va a enseñar lo bueno y también se le va a mostrar lo que dice la palabra de Dios que es malo. Y usted va a salir de aquí y va a verse en algunos casos como estos con sus familiares, con su amigo, con su jefe, con alguien. Y va a tener que tomar una decisión. O es sabio y entendido, va a tener que demostrarlo. Va a tener que comprobarlo. Porque por sus frutos te conocerán. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo? ¿Cómo tengo que demostrarlo? Hay personas que le pregunto, ¿amas a tu esposa? Yo le hago una pregunta a todos los esposos, ¿amas a tu esposa? Otra vez, ¿amas a tu esposa? Entonces, ¿qué? En el rojo, entonces, ¿qué? Demuéstralo. ¿Amas a tus hijos? ¿Con todo tu corazón? Entonces, ¿qué? Demuéstralo. Porque hay tanta gente que dice, amo, quiero, perdono esto y lo otro. Dices tanto y demuestras tan poco. Hablamos tanto y le decimos a las personas, pues claro que te amo. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Qué no te dije los buenos días? ¿Qué no te contesto un mensaje cuando me dices, te amo? Yo le digo, y yo te contesto algo, gracias. ¿Qué no te doy techo? ¿Qué no te doy comida? ¿Qué no te doy dinero? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Me hace falta una ¿qué? Una flor. ¿Qué más quieres que te dé? Si te lo he dado ¿qué? Todo. Aquí dice la palabra de Dios, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstralo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo, ¿por qué?
por envidia y por celos, vivirán como tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Hay tantas personas que me han pedido consejo y me dicen: pastor, ¿qué debo de hacer? Tienes que hacer esto. Esto es lo que tienes que hacer. Y me dicen: bueno, está bien, lo voy a hacer porque es lo correcto. Le dije: no. No nada más hagan las cosas porque es lo correcto. Porque si tú vas a hacer las cosas que solamente porque es lo correcto, pero dice, si ustedes lo hacen todo, ¿por qué? Por envidia o por celos, harás lo correcto, pero aún así vivirás triste y amargado. ¿Por qué? Porque la decisión que estás tomando no nada más se trata de que lo hagas porque el pastor Abner te lo dice o porque la iglesia te lo diga, sino que también tú a tu corazón y a tu espíritu tiene que entrar un convencimiento que solamente el Espíritu de Dios lo da. Nadie más lo puede dar. Yo no quisiera que mi esposa me ame solamente por obediencia. Yo no quisiera que mi esposa me bese solamente porque su pastor o nuestro pastor le dijo que lo haga. Te voy a besar porque el pastor me dijo que lo haga. A mí no me gusta eso. Tú tienes que ponerte a pensar cuáles son tus motivaciones en las decisiones que vas a tomar. Porque dice aquí, la decisión que vayas a tomar, si lo haces por envidia o por celos, vivirás triste y amargado. ¿Sabe cuánta gente triste y amargado hay en el mundo? Dice, no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la ¿qué? Faltarán a la verdad. Ay, a mí como me encantan estos versículos, tienen tanta carne de dónde sacarle, tanto jugo. Seguimos en el versículo 15. Porque esa sabiduría no viene de ¿dónde? Me decía una persona: pastor, ¿cómo le digo a mi mente? ¿Cómo convenzo a mi mente de que esto es lo correcto? ¿Cómo la convenzo de que esta es la decisión correcta? Dice la palabra de Dios que a veces el corazón es engañoso y a veces la mente también es engañosa. No siempre le hagas caso a lo que diga tu mente, ni tampoco siempre le hagas caso a lo que dice tu corazón, porque dice, porque esa sabiduría muchas veces no viene de ¿qué? No viene de Dios, sino que es de este mundo y del ¿qué? Del demonio. Y produce todo lo que en tu mente produzca: celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Nada de eso puede provenir del corazón de Dios. La decisión que estás tomando está basada en peleas, en celos y en problemas de todo tipo de maldad. Eso que estás pensando y eso que estás sintiendo no procede del corazón de Dios. Ni te quieras convencer de que estás en lo correcto o que estás en lo cierto, cuando aquí dice Dios, hey, eso solamente viene del mundo. ¿Y del qué? ¿Del mundo y del qué? Del demonio. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo que pensamos y lo que Dios piensa, entre lo incorrecto y lo correcto. Porque si todo lo basamos y nuestras decisiones las basamos en celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad, déjame decirte algo, nada de lo que decidas te va a salir bien. Si tú sigues peleando con tus hijos, con tu familia, con tu jefe, con la autoridad, pensando que estás bien, déjame decirte algo, nunca te saldrán bien las cosas, porque Dios no respalda ninguno de esas causas. Ninguno de esos motivos. Vamos a seguir leyendo porque hay mucho más. Dice Santiago capítulo 3, versículo 13, en el versículo 17, perdón. En cambio, repite conmigo, en cambio, los que tienen la sabiduría, que viene de ¿dónde? Diga conmigo, hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría que viene del mundo y del demonio, y la sabiduría que viene del corazón ¿de quién? De Dios.
Hay dos maneras en las cuales tú vas a tener que actuar y vas a tener que decidir de cuál de las dos maneras vas a actuar. Los que tienen la sabiduría que viene de Dios, ¿cuál es su característica? Que no hacen lo que, no hacen lo malo, no dividen, no separan, no destruyen, no lastiman, no hieren. Cuando una persona en su mente lo que va a hacer, va a destruir, va a lastimar, va a afectar, va a dañar, nada de eso que hace viene de la sabiduría de Dios. ¿Sabe cuánta gente hace cosas con buenas intenciones? ¿Buenas qué? Hay gente que tiene buenas intenciones en querer ayudar. Te digo esto porque te quiero ayudar. Y realmente lo que dice termina empeorando las cosas. Termina empeorando la relación con otras personas. Con tu afán de ayudar, de querer aconsejar, de querer decir, terminas haciendo el problema mucho más ¿qué? Mucho más grande. Al contrario, buscan la paz. Son obedientes y son ¿qué? Amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre, ¿y qué? Y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera. Y ahí viene lo que más me gusta. Y son verdaderos ¿qué? ¡Wow! ¡Qué increíble! Por eso mi hermana Cris me decía, Abner, ¿por qué hay gente que en la iglesia está con brazos cruzados? ¿Por qué hay gente que no se mete a adorar a Dios? ¿Por qué hay gente que no cambia? Porque hay gente que sabe que decide en vez de tener la sabiduría de Dios, ya decidió tener la sabiduría del hombre. No lo logra entender. Hay gente que está disfrutando la presencia de Dios y para ellos es locura. Para ellos es pérdida de tiempo. Hay gente que viene obligada por su esposa. Hay gente que viene obligado por su esposo. Hay gente que viene obligado por sus padres. Están viniendo a hacer lo correcto, pero ¿sabe qué? Realmente el Espíritu de Dios no está despierto en su vida, está durmiendo. Son como huesos secos. ¿Huesos qué? Nada ven, nada saben, nada sienten, nada qué, nada oyen. Por eso dice, al contrario, los que tienen sabiduría de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz. Tú eres un buscador de paz. Pero hay personas que por cualquier tontería, por cualquier cosa, hacen un lío demasiado grande. Y en lugar de abonar a la solución, en lugar de construir, en lugar de cambiar la situación, las empeoran. Pero dice aquí, al contrario, buscan la paz, son obedientes y son amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre, ¿y qué? Siempre hacen lo bueno, tratan a los demás de la misma manera y son verdaderos cristianos. Yo le hago una pregunta a usted, no me conteste, analícese usted misma, usted mismo. ¿Usted es un verdadero cristiano? ¿Usted es un verdadero hijo de Dios? ¿Sabe qué? Diga conmigo, lo tengo que demostrar. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios? Pregúntale. Dile, ¿eres un hijo y una hija de Dios? Ahora dile, ¿sabes qué? Demuéstralo. Tienes que demostrarlo, haciendo todo esto. Acompáñame, seguimos en Primera de Corintios. Este es otro versículo que me gusta mucho en otro libro. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Sabe qué? Qué increíble es cómo es que una persona se puede confundir con tan solo una palabra. Dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Los que no tienen, ¿los que qué? Diga conmigo, los que no tienen. Yo le hago una pregunta, ¿usted tiene el Espíritu de Dios? ¿Lo tiene activo? ¿Lo tiene despierto? ¿Lo tiene actuando en su vida? Porque hay gente que tiene al Espíritu de Dios, pero lo tiene contristado. Ya no lo escuchan. En su casa, ¿a quién le escucha? ¿A quién le hace caso usted? ¿A su esposo, a su esposa, al problema? ¿O le hace caso al Espíritu de Dios que le dice lo que tiene que hacer?
Porque hay gente que actúa en caso a sus pensamientos. Hay gente que actúa en caso a lo que le dice a su corazón. Y hay muy pocos que aprendieron a escuchar la voz ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Que le dice, esto es lo que tienes que hacer. A veces hay personas que yo las ministro y hablan, y hablan, y hablan hasta que yo los detengo y les digo, ya me dijiste lo que piensas y lo que sientes. Ahora dime lo siguiente, si Dios estuviera frente a ti y te preguntara qué tienes que hacer, ¿qué te contestaría? ¿Qué tienes que hacer? Porque hay tres voces que puedes escuchar, la voz de tus pensamientos, la voz de tu corazón o la voz de tu espíritu. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué te dice lo que tienes que hacer? Y cuando mencionan las palabras de la palabra de Dios, es como un quebranto, porque quebrantas tu orgullo, quebrantas tu altivez, quebrantas tu carácter. Porque sabes que tal vez no quieres hacer eso, pero es lo que tienes que hacer. Por eso dice, los que no tienen al Espíritu de Dios, los que no tienen al Espíritu de Dios, ayúdeme, no aceptan las enseñanzas espirituales. ¿Sabe cuánta gente ha querido ministrar y no acepta lo que yo le digo? No lo acepta. Pues las consideran una ¿qué? Ayúdeme, ¿las consideran una qué? Otra vez, ¿la consideran una qué? Una tontería. Hay personas que dicen, es que la palabra de Dios es una tontería, porque ni siquiera me dejan enojarme. Quiero pecar y la palabra de Dios me dice que no debo de pecar. ¿Sabe cuánta gente está confundida en su mente lo que dice la palabra de Dios? Porque no la entienden. ¿No la qué? ¿Sabe cuánta gente piensa mal de Dios? Piensa lo incorrecto. ¿Sabe cuánta gente sufre algo que Dios ni siquiera está pensando? ¿Sabe cuánta gente Dios hace con buenas intenciones algo que Dios no le mandó a hacer? ¿Sabe cuánta gente está tomando un camino pensando que es el correcto cuando Dios dice, yo nunca te dije que te fueras por allá? Esa es tu mente humana, tu sabiduría humana de este mundo y de los demonios. Mi mente, tus pensamientos no siempre son mis ¿qué? Mis pensamientos. Para el hombre su camino es recto y es justo, pero para Dios no siempre es lo que el hombre piensa. ¿Me está usted entendiendo? Para estas personas la palabra de Dios les es una tontería. Y tampoco pueden ¿qué? Pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. ¿No tienen el qué? No tienen el Espíritu de Dios. ¿Sabe cuánta gente lee la palabra de Dios pero no la qué? A veces sumo un versículo y la gente me dice, wow, Abner, gente que ni siquiera viene a la iglesia ni sabe que estamos en la iglesia, me dicen, wow, qué bonito pensamiento, qué bonito poema, qué bonita reflexión. Le digo, ¿cuál reflexión? ¿Cuál pensamiento? ¿Cuál poema? Si eso ha estado escrito ahí por siempre. Es para ti y es para mí. Si tan solo tú lo entendieras, lo comprendieras, lo vivieras y lo pusieras en práctica en tu vida, cambiaría y transformaría tu hogar, cambiaría y transformaría tu matrimonio. Pero como no lo entiendes, para ti es una tontería cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Esa es la esposa que tienes, ámala. ¿Cómo amarla? Sí, ámala. Este es el esposo que tienes, ámalo, bendícelo, respétalo, hónralo. ¿Cómo? Eso es una tontería. ¿Cómo? Si me falló, si esto, si lo otro. Es una tontería, entonces tú no entiendes. Un hombre se le acercó a Jesús y le dijo, ¿hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces? ¿Qué le dijo Jesús? 70 veces 7. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. ¿Sabe? Eso es una tontería para el hombre. Perdonar a alguien 70 veces 7 para el hombre, eso es ser un tonto. Pero para Dios, eso es ser un hombre sabio, una mujer sabia, prudente. Dice, y tampoco pueden entenderlas porque no tienen ¿a quién?
no tienen al Espíritu de Dios. Una persona que no conoce y no habla el lenguaje del Espíritu Santo puede vivir o puede morir. ¿Por falta de qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por falta de qué? Perece un qué? Un pueblo. Si tú te tuvieras que ir a Estados Unidos o a otro país, necesitas conocer el qué? El idioma. Yo te digo algo, si tú no tienes al Espíritu de Dios, te estás perdiendo de cosas maravillosas. ¿Cosas qué? Maravillosas. Última diapositiva, ya estoy por terminar. En cambio, diga conmigo, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, ¿todo lo qué? Todo lo examinan. Dice, los que tienen al Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo qué? Todo lo entienden. A veces le digo a una persona, ¿entiendes que tienes que perdonar a tus hijos? ¿Entiendes que tienes que cuidarlos? ¿Entiendes que tienes que honrar a tus padres? Si se lo merecen o no se lo merecen. Por eso yo le decía a algunas personas en esta semana, les decía, ojalá y tengas el valor de obedecer la palabra de Dios. ¿Tengan el qué? El valor de obedecer la palabra de Dios. Porque para entender la palabra de Dios se necesita ser valiente y necesitas rehusar a tu orgullo y a tu altivez para decir, esto es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer porque ya lo ¿qué? Ya lo entendí. Ya vi la perspectiva de Dios, ya vi lo que Dios quiere hacer, ya lo vi, ya entendí, ya me cayó el 20. Ya entendí que mi pelea no es contra mi esposo, que él no es el que me insulta, el que me ofende. Mi pelea es contra Satanás y sus demonios que quiere destruir mi hogar y mi familia. ¿Ahora lo qué? ¿Ahora lo qué? Lo entiendo. Ahora entiendo que no tengo que pedirle a mi esposo que me demuestre amor. Yo tengo que demostrarlo. Ahora no tengo que exigir nada. Dios a mí me ha pedido y me ha dicho, tú al contrario, tú tienes que hacer esto. El mundo va a hacer esto, el mundo va a hacer lo otro. La gente va a hacer tantas tonterías, pero yo te pido a ti que tú hagas todo lo que. ¿Todo lo qué? Lo contrario. Todo lo contrario. ¿Qué voz ha escuchado usted últimamente? ¿Qué voz? ¿A quién ha estado usted escuchando? ¿Se ha enfocado usted en el problema? ¿Para usted el problema piensa que es su familia? La raíz de todos los problemas es alejarse de Dios, es separarse de Dios. Es cuando Dios ya no es suficiente para ti. Cuando en un matrimonio Dios ya no es suficiente el uno para el otro. ¿Sabe qué? De nada sirve los que trabajen y quieran edificar la casa si la presencia de Dios no está ahí. Yo tengo una pregunta, ¿en tu casa se escucha la voz del Espíritu Santo? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Si usted me preguntase, Pastor Abner, ¿y usted sabe hablar inglés? Yo si escucho hablar una persona hablar inglés, yo le entendería un 70%. Pero diga conmigo, ¿eso no es qué? No es suficiente. Yo quisiera que usted entendiera y comprendiera cuáles son los planes que tiene Dios para con usted. Dice aquí, los sabios, los espirituales serán los entendidos. Diga conmigo, yo quiero ser entendido. Yo quiero que despiertes en mí, ¿tú qué? Tu voz.